en la era digital suelen pasar mucho, justo vamos a hablar de eso. Y bueno, agradezco en un primer momento, mientras comparto pantalla, a la Uni Remington por tenernos en cuenta y en especial a don Gerson, al docente Camilo también y a todo el plantel docente que esté presente en estos momentos interesado. Y bueno, y hay otras personas que desde mi atrevimiento de alguna forma invité a este espacio, que estaban interesadas pues en escuchar estas reflexiones que hoy vamos a tener en conjunto. Ojalá esta charla suscite muchas dudas, compartamos muchas reflexiones como docentes, pues nos permita, digamos, de alguna manera reflexionar en conjunto lo que está sucediendo en el presente y de alguna manera lo que sucede en el presente nos va a permitir entender el futuro, ¿no? Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Me gustaría pues que me confirmen si en estos momentos están viendo la pantalla para efectos pues de que tengamos una reunión en lo técnico, que esté todo ok. No sé si están viendo la pantalla en estos momentos. ¿Me confirman si sí, por favor? En este momento sí vemos todos los usuarios de la reunión. Listo, en este momento les estoy presentando una diapositiva. ¿Ven la diapositiva? No. No. Steven, ¿qué opción diste? ¿Compartir pantalla? Pantalla completa. O ventana. Vuelve a hacer el ejercicio, porque estamos viendo es el entorno de Teams. Regálenme un segundo, por favor. Entonces vamos a compartir pantalla nuevamente. No sé, ¿ahora sí? Un momento. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, nos disculpan estos pequeños inconvenientes técnicos. No estuve en mi presentación, pero de alguna manera me vuelvo a presentar. Mi nombre es Steven Arteaga, soy filósofo. Mi enfoque es pensar la tecnología, digamos, el papel que juega la tecnología en esta sociedad. Soy líder de una comunidad que se llama Apeiron. Ojalá les quede sonando este nombre, porque esto es una comunidad con open source, es decir, es abierta para todos. A todas las personas que quieran de alguna forma hacer parte de nuestra red, al final me pueden buscar. Igual consideramos a la Uni Remington pues como un aliado para pensar la inteligencia artificial en estos momentos. En fin, tenemos muchos aliados, trabajamos con varias universidades. Mi objetivo es hacer de la filosofía algo práctico que justamente piense la tecnología, y no solo que piense la tecnología, sino que proponga adicional a eso posibles líneas de investigación, resolución de algunos problemas, y que nos permita a nosotros como sociedad de alguna forma pensar en estrategias muy precisas para mirar qué vamos a hacer con el futuro y en especial pues con el presente. Y no solo con la inteligencia artificial, sino en general con los artefactos. Entonces, esta charla se llama Deconstruyendo la mente mecánica. Ahora les cuento por qué vamos a deconstruir la mente mecánica y vamos a explorar la fusión de la inteligencia artificial, la filosofía y la didáctica universitaria, ¿cierto? Entonces, Apeiron, como les decía, es una comunidad que se dedica a investigar la inteligencia artificial en estos momentos. Bueno, nuestro enfoque es la filosofía de las ciencias físico-matemáticas. Somos una comunidad de filósofos, físicos, ingenieros y docentes que día a día estamos tomándonos los espacios de la ciudad para reflexionar con docentes, empresas y universidades la tecnología. Nos pueden buscar en las redes sociales como @peironsofía. Y bueno, ahora al final les comentamos eso. Pero entremos en materia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Esta es la agenda, ¿cierto? Estos son los temas principales de esta presentación. Vamos a hablar de los neoluditas o creativos. Vamos a hablar del ciberespacio y la inteligencia artificial, el papel de la tecnología interactiva en la educación, ventajas de la tecnología interactiva, la verdad, y la pongo entre comillas, que esto es un tema muy
polémico, justamente lo que estamos viviendo en estos momentos, y algunas nuevas tendencias que afloran a partir de la aparición de la inteligencia artificial. Bueno, primero que todo, a mí me gustaría que esta charla fuese bastante didáctica, de alguna forma que podamos interactuar entre todos. Me pueden interrumpir cuando quieran, alzan la mano. Yo tengo la oportunidad pues como de ver si alguien quiere participar o bueno, prenden el micrófono y me dicen, pueden decir algo, no hay ningún problema. Me gustaría que esa sea la forma en cómo podamos proceder. Entonces vamos a hablar un poco en un primer momento de los luditas y los neoluditas. ¿Y qué es eso? Eso tan raro, ¿cierto? Yo creo que algunos pues, que están acá presentes conocen el concepto. Los neoluditas son un movimiento que surgió en la primera revolución industrial. Estamos hablando del siglo XIX, principalmente liderado por obreros que estaban bastante preocupados en ser reemplazados por las máquinas en términos de mano de obra, ¿cierto? Cosa muy similar a lo que de alguna forma está sucediendo en nuestro contexto. Mucha gente con la aparición de ciertos artefactos siente amenazados sus empleos. Y creo que desde el siglo XIX en adelante, lo que nosotros hemos investigado, las sociedades se han sentido amenazadas con el surgimiento de tecnologías revolucionarias. Entonces, me gustaría que nos tratemos de posicionar con esto que les voy a comentar a continuación en una orilla o en la otra. O somos resistentes a los cambios o nos adaptamos a ellos, ¿cierto? Ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, como les contaba, ellos tenían una filosofía, básicamente, les voy a comentar por acá, que buscaba, digamos, destruir el progreso tecnológico y volver a posicionar al ser humano en el centro de la reflexión, ¿cierto? Los neoluditas, como lo estudia Eric Hobsbawm, un historiador que les recomiendo si les gusta leer sobre historia contemporánea, para Eric Hobsbawm eran unos rebeldes primitivos, en su libro Rebeldes Primitivos, precisamente en donde él se dio cuenta que estos movimientos del siglo XIX obreros, en general eran marxistas, eran movimientos de corte pues, de ideologías pues, radicales, querían destruir los nuevos surgimientos de la tecnología y volver a formas primitivas del ser humano. Resulta que los neoluditas estaban preocupados no solamente por ser reemplazados, ¿cierto?, en mano de obra, sino porque en el centro de la sociedad la tecnología fuese, digamos, el pilar fundamental. Y justamente con eso quiero introducir un tema bastante interesante sobre la educación y en especial, digamos, volviendo a este tema de los luditas, sobre la reflexión filosófica que hoy les quiero traer. Resulta que hoy en día no se habla ya de ciencia, se habla de tecnociencia. No podemos pensar la ciencia aislada de la tecnología, no podemos pensar nuestras vidas sin tecnología. Diariamente, cada uno de nosotros tiene acceso a las TIC, a los smartphones, a diferentes formas de extender herramientas a aparatos tecnológicos. Y es un impulso que los neoluditas, digamos, les preocupaba y querían detenerlo, digamos, de tecnocentrizar toda nuestra sociedad y por ende también la educación, la religión, en fin. Entonces eran personas muy resistentes. Desde nuestro punto de vista, pues esto es un análisis histórico, claro está, no es ideológico. Pensamos que la sociedad, como les volvemos a decir, entra en dos vertientes. Una vertiente conservadora y otra vertiente que se adapta a los cambios. Resulta que los luditas se extinguieron, ¿cierto? Y más o menos por allá en el siglo XX empiezan a surgir nuevos movimientos con respecto a la aparición de armas, con respecto a la aparición de tecnologías un poco más letales para la sociedad, como fue el caso de la bomba atómica, como fue el caso pues como de ciertos artefactos que empezaron a poner en alerta ciertas premisas filosóficas de estos agentes que ya existían en el siglo XIX. Entonces, ¿por qué
menciono a los luditas? Porque de alguna manera nosotros nos hemos dado cuenta que están surgiendo movimientos, están surgiendo personas conservadoras. Y en el campo de la educación es muy evidente ver dos vertientes, una docencia tradicional y una docencia y tecnología. Y como docentes vemos que nuestros colegas o algunos sectores se ubican como en esas posiciones más radicales de decir, no, la tecnología nos va a destruir, yo no estoy de acuerdo en adaptarme, yo prefiero hacerme pues a un lado, o en su defecto prefiero utilizar las herramientas tecnológicas justamente para potenciar mis procesos y potenciar las reflexiones que quiero demandar y hacer en mi salón de clases. Y justamente aquí es donde quería generar el debate, ser un poco polémico y decirles, bueno, nosotros como docentes, según en esa posición, ¿en qué línea, digamos, de históricas venimos, cierto? ¿Somos reaccionarios contra la tecnología o nos adaptamos, así como los luditas, cierto? Entonces, la docencia tradicional se opone a la transformación desde el prejuicio o desde una base válida de conocimientos. Claro, les voy a poner un ejemplo, siguiendo la línea de los luditas, con la aparición de las calculadoras en la segunda mitad del siglo XX, muchos docentes de matemáticas estaban bastante preocupados por lo que ellos llamaban el pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional no es referente a las computadoras, sino el pensamiento que puede permutar, que tiene la capacidad de sumar y restar o de hacer grandes operaciones matemáticas desde su propia individualidad como, digamos, persona, ¿cierto? Donde no mediamos con artefactos, o sea, sumamos y restamos en una hoja de papel y tenemos grandes capacidades para hacerlo. Y ellos defendían a capa y espada el ábaco. Y yo creo que todos usamos alguna vez un ábaco para sumar o restar, ¿cierto? Entonces, se adhieren a tecnologías más análogas, que ahora vamos a hablar un poco de lo análogo versus lo digital, y defendían que la aparición de la calculadora lo que iba a generar era un detrimento en el pensamiento científico. Y esa vertiente de la docencia tradicional, pues hoy en día ya se acabó. En el caso de las matemáticas, ya todos usamos calculadoras y normalizamos, digamos, ese paradigma y decidimos utilizar las calculadoras de una manera frecuente y de una manera pues cotidiana. En ese sentido, si se me permite ya terminar esta introducción, porque lo que les estoy comentando es una introducción, lo que quiero es que nos ubiquemos, ¿cierto? Con sinceridad. Y digamos, bueno, yo soy un docente tradicional que ve con desdén la inteligencia artificial y quiero tener un enfoque crítico de lo que está pasando ahí. O quiero ser un docente que quiera adaptar la inteligencia artificial y mirar esos procesos de nuevas tecnologías y herramientas. ¿Por qué me gusta empezar por acá? Porque es evidente que tenemos dos impulsos, o ser conservadores o adaptarnos. Y no podemos empezar este debate, empezar esta charla sin tomar una posición. Yo hablo desde la neutralidad. No estoy hablando desde mi perspectiva personal, les estoy mostrando como los dos campos y escenarios que están sucediendo y que de alguna manera tienen su razón histórica, desde los neoluditas, ¿cierto? Y obviamente el campo docente es el que más se va a ver afectado con el nuevo agente que acaba de aparecer, que es la inteligencia artificial, que ahora vamos a hablar un poco de ella. Entonces, esperen un segundo, voy a dejar de compartir pantalla, voy a abrir otra presentación que algo me sucedió con esta, no sé, se me paró un poco. No sé si en estos momentos me siguen escuchando. Sí, sí te escuchamos. Listo. Entonces, resulta que ahora sí vamos a entrar en materia de filosofía. Vamos a hablar un poco de algunos aspectos de la inteligencia artificial que me parecen a mí prioritarios para que sigamos con este debate. Entonces, quiero escucharlos mientras abrimos la otra presentación con respecto a estas dos vertientes. O somos reaccionarios como los neoluditas o nos adaptamos a estas nuevas tecnologías. Ustedes, digamos, ¿en qué posición están respecto a la tecnología actual en el mundo contemporáneo? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten más apáticos? ¿Se sienten lejanos? ¿Se sienten cercanos? Me gustaría escucharlos.
No sé si alguien quiera decir algo. Buenos días, Steven, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Steven, escuchando tu introducción y obviamente la importancia de este tema, yo estoy llegando a los 50, a ver, para contextualizar, ¿sí? Más o menos como 17 Claro. en docencia y los últimos 7 años en docencia universitaria. Bueno, al comienzo me daba ansiedad, terriblemente. Yo veía un montón de información y cada vez más información y tú intentas actualizarte, pero resulta que terminas de informarte y conocer sobre algo y ya hay nueva información. Entonces, en esta sociedad de conocimiento, siento que vamos como a un nivel tan avanzado y tan rápido que casi que uno no alcanza como, por decirlo de una manera más coloquial, masticar lo que está viviendo, ¿sí? Pero me amigo con la tecnología porque es una forma de despertar a los cambios y es una forma de conectarnos con los jóvenes, con las generaciones. Entonces, no ha sido tan sencillo, pero lo veo de una manera propositiva y positiva. Es también como enfrentarme a retos diarios. Entonces, pienso que es una necesidad no desconectarnos con los avances. Considero así. Sí, sí, me parece importante lo que dices para que ya empecemos a entrar en materia. Digamos, tenemos que, como docentes, bueno, yo creo que una labor del docente es actualizarse, pero toda actualización implica un esfuerzo muy grande, como lo dices, porque la información todos los días en materia de tecnología, primero, es nueva y segundo, es muy veloz. Justamente les traigo un alivio, digamos, a lo que me dices, lo que les vengo a contar. Quiero empezar por la primera visión de la inteligencia artificial desde la filosofía que hoy quiero compartir con ustedes. Les recomiendo este libro a propósito de lo que dice la estimada docente que acabo de hablar. Es de Byung-Chul Han, se llama No Cosas. Este texto tiene un concepto de inteligencia artificial y de tecnología que, a mi modo de ver, nos sirve mucho a nosotros para dos cosas. La primera, para conversar acerca de cómo adaptamos estas tecnologías a la vida cotidiana y segundo, cómo las utilizamos en el campo educativo. Entonces, resulta que Byung-Chul Han lo hace desde una visión bastante crítica, es un filósofo coreano, se lo recomiendo, es excelente, es uno de nuestras cabeceras. De hecho, les comentamos que desde Apeiron pues, tenemos un acercamiento a Byung-Chul Han. Hace poco estuvimos conversando con él a través de correo y fue muy interesante porque pues, las investigaciones que nosotros hemos adelantado en materia de cómo la inteligencia artificial emerge y transforma la sociedad es en un primer concepto y quiero que nos detengamos en este concepto, en el concepto de velocidad. ¿Sí? Ese es el concepto, lo primero que vamos a hablar hoy, velocidad y tiempo. ¿Por qué el concepto de velocidad? Resulta que Byung-Chul Han hace una radiografía de la sociedad y se da cuenta que en estos momentos siempre estamos cansados. Y en la perspectiva educativa, no sé si se han dado cuenta que la gran mayoría de nuestros estudiantes, yo también soy docente, viven con un tedio, ¿sí? Que es como la radiografía del mundo contemporáneo. O hay otro síntoma que es la ansiedad y el tedio. Ambos síntomas, tanto la ansiedad y el tedio, están dados por lo que usted misma decía, que era el bombardeo de información, ¿sí? En un exceso de información hay un exceso, obviamente, desde, ya lo he estudiado la psicología, hay un exceso de operación mental por recibir esa información. Y recibimos información diariamente, digamos, con frecuencia, ¿cierto? En nuestros smartphones estamos todos los días pegados, mirando qué es lo que está sucediendo en noticias, televisión, en las televisoras. Bueno, tenemos artefactos que lo que llama Byung-Chul Han son más media, que de alguna manera están mostrándote diariamente lo que sucede en el mundo y lo que la filosofía ha denominado como Big Data, ¿cierto? Que ese término Big Data en realidad es de la filosofía y lo acuñaron pues en la tecnología, que son grandes datos, grandes capacidades de información y que la tenemos que asimilar. Para eso quería poner un ejemplo, justamente volviendo a los luditas, si se dan cuenta, en el siglo XIX, cuando nos escribíamos cartas, ¿ustedes saben cuánto se demoraba una carta desde Colombia hasta Inglaterra?
se demoraba 6 meses. Escribir una carta, mandarla al correo, del correo llegaba en tren, cuando existía el ferrocarril la llevaba a Puerto Berrío, de Puerto Berrío a Magdalena, y de Magdalena, por ende, tenía que llegar hasta Londres. Y todo ese proceso se demoraba alrededor de 6 meses. Estamos hablando de 6 meses donde en toda la sociedad europea y toda la sociedad latinoamericana sentía que había logrado la cúspide de la modernidad y creían que las cartas que se llevaban en trenes de vapor y en barcos era la velocidad más grande que existía. Entonces, en ese orden de ideas, Byung-Chul Han, en este texto que les estoy recomendando, se da cuenta, de alguna forma, que aceleramos los procesos de comunicación. Y eso es súper importante para entender la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un dispositivo que en un primer momento funciona con velocidad, quiere acortar las distancias. O sea, lo primero que hicimos fue, vale, ya no necesitamos cartas, vamos a crear el teléfono, y del teléfono pasamos a los computadores, a los ordenadores, y de los ordenadores ahora estamos hablando de inteligencias artificiales. Entonces esos saltos, si se dan cuenta, buscan reducir distancias, buscan reducir tiempos de envío. A mí me da mucha risa porque yo le digo a los estudiantes que ellos diariamente se sienten ansiosos cuando alguien no les contesta el WhatsApp o nos deja en visto. Y en el siglo XIX creíamos que velocidad era que una carta llegara de un continente a otro en una demora aproximada entre 3 a 6 meses. O sea, desen cuenta de cómo en solo 200 años hemos reducido los tiempos de conectividad. Y en esa misma lógica, un síntoma de buscar reducir los tiempos nos ha llevado a algo bastante trágico, y es generar una sociedad cansada de la hiperconectividad, de lo que dice Byung-Chul Han. Por eso les recomiendo este libro en un primer momento, para que entendamos que la inteligencia artificial es un dispositivo que busca acoartar las velocidades. Y así lo estamos entendiendo nosotros. ¿Y por qué? Yo no sé si sabían que la inteligencia artificial funciona con algo que se llama APIs o bases de datos. Es decir, con todas las bases de datos y sistemas de comunicación que ustedes y yo constantemente migramos a la nube, a las redes sociales, a diferentes plataformas, alimenta ciertas bases de datos que algunas empresas como Amazon, Google, Microsoft venden para que la inteligencia artificial se alimente, digamos, de cierta información que le permita procesar algunas reflexiones, ¿cierto? Entonces, quería empezar por ahí, para que pasemos a lo segundo. Va a pasar a este tercer texto, ahorita les comento de este, que es de ciencia ficción, pero vamos a hablar un poquito de Eric Sadin, otro filósofo que responde a otra cuestión. Vale, estamos en una sociedad cansada, bombardeada por información. Entonces, ¿qué implica pensar en una sociedad que está, primero, conectada a través de artefactos tecnológicos? Segundo, está cansada y está ansiosa. Eso va a determinar en un cuarto punto, que es muy importante, y es el tema de la verdad. Como les decía al inicio de las diapositivas, íbamos a hablar un poco sobre el concepto de la verdad, que es, a nuestro juicio, desde Apeiron, el que más nos preocupa y en el que analizamos que más impacto está repercutiendo en la mentalidad de los jóvenes y, bueno, y en especial en el de la masa. Eric Sadin, este texto se lo recomiendo mucho, se llama El desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical. Se da cuenta que la inteligencia artificial es el reemplazo, de alguna forma, o está llenando o supliendo el vacío de función religiosa del ser humano. ¿Cómo así? Voy a hacer un paneo histórico en este punto. Si se dan cuenta, antes de la modernidad, en la Edad Media, el eje transversal era Dios. Cuando llega la primera revolución científica, reemplazamos a Dios y ese vacío antropológico lo llenamos con el ser humano, con el hombre. Entonces, por eso hablamos de humanismo, ¿cierto? ¿El humanismo qué es? No, el hombre es el centro de todas las reflexiones y alrededor de él
giran todos los sistemas filosóficos, giran todas las ideas, ya no es Dios la verdad, sino que es el ser humano. Después desconfiamos del ser humano en el siglo XIX, con lo que les comentaba de los neoluditas, se resisten a la tecnología, nos empezamos a resistir a los valores que nosotros teníamos. Pensábamos que el ser humano era la salvación y que con esa famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, ya lográbamos ser una sociedad civilizada, pero mentiras. Caímos en la sinrazón y llega la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que somos lobos, somos depredadores, generamos guerras, hambrunas, dañamos el medio ambiente. Entonces hay una transformación, otro vacío más, ya se desconfía de Dios, se desconfía del ser humano y ahora ¿en quién vamos a confiar? Entonces caemos en un nihilismo absoluto, en un vacío de sentido y ahora ¿con qué lo llenamos? Entonces llegó un artefacto tecnológico que desde nuestra perspectiva funciona como un oráculo de Delfos o como coloquialmente las personas llaman a Google, San Google o el lugar de todas las verdades, por decirlo de alguna manera. Y claro, vos te metes a las redes sociales, vos accedes, digamos, a la información. Nosotros que somos docentes, pues tenemos una visión crítica de que la información que hay en las webs, en internet, no es del todo pues tan válida. Y si se dan cuenta, antes de que apareciera la inteligencia artificial, teníamos desconfianza de Wikipedia, teníamos desconfianza de una cantidad de plataformas que sabíamos que detrás de ellas habían manipulación de la información y que lo que se dijese ahí no era digno de ser citado, no era digno de estar en la academia. Pero nuestros docentes, nuestros estudiantes y ahora en estos momentos toda la sociedad se ve golpeada por algo que va a empezar a llenar ese vacío del que les hablaba y es la inteligencia artificial. Y Eric Sadin dice que esa inteligencia artificial se toma como una verdad revelada, que perita lo real. Esa es la tesis de él. Es decir, emerge como un oráculo de Delfos, o sea, como un Dios que me revela las cosas, que me dice todo lo que hay ahí, y le dotamos la función de enunciar la verdad. Y eso es bastante peligroso. De hecho, en China, la inteligencia artificial es usada como una herramienta de seguridad. Entonces, yo confío en que ella me va a brindar seguridad. ¿Cómo? En las cámaras que están conectadas en todo el sistema chino por el presidente Xi Jinping, pueden vigilar y rastrear los rostros y la ubicación de todas las personas. Y yo me siento seguro en mi casa porque sé que la inteligencia artificial me está cuidando. Ahí hay otro punto, la salud, en este caso la salud, que Eric Sadin también lo menciona, es otro factor que empieza a mezclarse con la inteligencia artificial y confiamos que tener un robot en el área de la salud atendiéndonos, escuchándonos, y pues les doy un dato, Sura ya se alió con Google AI y a partir del otro año vamos a empezar a tener agentes virtuales atendiéndonos en el sistema de salud, justamente con la finalidad de acelerar procesos. Miren que el concepto de velocidad sigue siendo muy fundamental y que ese mismo agente determine si estás enfermo, si no, y luego te doy, digamos, una cita ahora sí con una persona. Es decir, que el primer acercamiento con la salud no va a ser directamente con una persona, sino con un bot. Ya hay intentos de Sura por eso. No sé si les ha tocado entrar a un chatbot para pedir una cita virtual y ha sido bastante engorroso. Ahora no va a ser un chatbot, sino una inteligencia artificial. Y por último, la educación, que es el tema que nos interesa. Los estudiantes, en su gran mayoría de los primeros semestres y la gran mayoría de secundaristas y de personas que están en primaria y en básica secundaria, he visto casos, como casos en los colegios privados, sobre todo, estudiantes que compran licencias de ChatGPT para hacer trabajos y cobran a los demás estudiantes, porque, digamos, hay un caso muy interesante en un colegio privado, no voy a decir el nombre del colegio, pues como por razones de política y privacidad, de un niño de 6 años que no sabemos, digamos, cómo se enteró de que podía comprar una licencia de ChatGPT, sus papás se la pagaron
y el niño de 6 años empezó a hacerle los trabajos a todos los otros niños de su salón, ¿cierto? Y se empezó a lucrar. Bastante, digamos, novedoso el fenómeno, y justamente es lo que empieza a suceder en otros sectores. Y me doy cuenta de que Eric Sadin, este filósofo, se enteró, vaticinó, porque él escribe este texto antes del auge de la inteligencia artificial, nos alertó de que el vacío de Dios, de que el vacío del sentido del ser humano iba a ser reemplazado por un artefacto tecnológico que enunciara la verdad. O sea, imagínense la potencia de yo ingresar a mi smartphone, escribir unos cuantos prompts, que ahora vamos a hablar de los prompts, y algunas órdenes a la inteligencia artificial y que ella me enuncie la verdad. Pero ojo, esa verdad realmente es tan válida. Realmente la inteligencia artificial sí puede ser más certera, digamos, y ser más racional que el ser humano. Bueno, eso ahorita lo problematizaremos. No sé si hasta acá tengan alguna duda para que sigamos. Les quería recomendar algunos libros para luego seguir con la presentación principal. No sé, cuéntenme, ¿tienen alguna duda, sugerencia, inquietud? Profe Steven, no hay nadie con la mano levantada. Listo, perfecto. Vamos a seguir entonces. Otro punto muy importante, vamos a hablar un poco ahora de la inteligencia artificial con respecto ya a la relación directa entre educación y aula de clase, en especial en el aula de clase universitaria. Les recomiendo mucho este libro de Roger Penrose que se llama La nueva mente del emperador. Este es un libro muy importante porque, digamos, cuestiona si realmente existen máquinas inteligentes. Y acá quiero entrar en materia técnica con la inteligencia artificial. Resulta que la inteligencia artificial no son máquinas netamente inteligentes. Son máquinas que están conectadas a bases de datos y que de manera estadística pueden buscar una información precisa según la orden que un ser humano les dé. Es decir, ellas no son autónomas, no tienen la capacidad de reflexionar por sí mismas, ellas no tienen abstracciones como las tenemos nosotros, pero sí tienen ciertas deducciones e inducciones, ¿sí? Pero no tienen abducción. ¿Cómo así que abducción? Es decir, aquí lo que dice Roger Penrose es que en realidad las máquinas en estos momentos no pueden tener una experiencia subjetiva del mundo como vos y yo la tenemos. Y un ejemplo muy grande es que las inteligencias artificiales no pueden entender el sarcasmo, por ejemplo. Las inteligencias artificiales no tienen la capacidad de hacer un chiste con doble sentido, ¿cierto? Digamos, a menos de que nosotros las programemos, digamos, para eso, pero todavía no hemos llegado a esos niveles. Por ahora lo que tenemos son máquinas que hacen inducciones y deducciones, pero no pueden tener una experiencia subjetiva tan similar como la de los seres humanos. En ese orden de ideas, ahí es donde viene la preocupación en el aula de clases. Y justamente en este libro que les estoy recomendando, se trabaja bastante el asunto. Primero, los estudiantes universitarios, como les decía anteriormente, utilizan la inteligencia artificial como una fuente de verdad. Es decir, se convirtió en el nuevo paradigma que está llenando el sentido de verdad epistemológico de la sociedad. La inteligencia artificial me funciona para hacer mis trabajos, mis tareas y me es útil. Y en ese orden de ideas hay que tener un cuidado, y yo creo que lo más importante en el aula de clase, antes de que empecemos a hablar de cómo integrar la inteligencia artificial en la experiencia didáctica, es decirle a los estudiantes que la inteligencia artificial en realidad no es tan inteligente, está viciada por nuestras propias subjetividades, como lo dice Roger Penrose, está permeada por nuestra experiencia de mundo también, porque es que cuando programamos una inteligencia artificial también le migramos lo que nosotros somos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros experimentamos, y esas bases de datos donde ella se alimenta somos nosotros. Entonces, sigue siendo lo mismo que cuando ellos iban y buscaban en Wikipedia, sigue siendo lo mismo cuando ellos copiaban y pegaban tareas de otros lados. Entonces, en ese orden de ideas, creo que lo primero que tenemos que hacer como docentes es reflexionar para nosotros y con los estudiantes que la inteligencia artificial no es una fuente de verdad. Tenemos que bajarla digamos, de este espectro que Eric Sadin nos lo está pues como planteando.
Finalmente, quiero pues terminar esta recomendación de libros. Quería hacerles una recomendación de libros porque es necesario. El tema de las superinteligencias es bastante preocupante porque lo que buscan compañías como Microsoft, ChatGPT, ahorita vamos a hacer un ejercicio con ChatGPT bastante interesante, es a través de estos modelos de inteligencia artificial brindar soluciones efectivas, rápidas y coherentes al sistema educativo. De hecho, Bill Gates tiene el propósito de financiar la inteligencia artificial de Microsoft, si no estoy mal, se llama Cortana, si no me falla la memoria, e integrarla a todas las laptops a partir de Windows 11 en adelante. Es decir, las computadoras a partir del otro año van a empezar a funcionar con inteligencia artificial en aras a que vayamos transformando algunos campos de la educación. Y uno de los 3 campos, de hecho Nick Bostrom lo trata pues en uno de sus textos, sobre todo en el tema de los desafíos éticos. ¿Qué tan ético es reemplazar a los docentes por máquinas? ¿Cierto? ¿Qué tan ético es reemplazar, digamos, la función docente por la función catedrática? O sea, inteligencias artificiales que me brinden conocimientos o inteligencias artificiales que me brinden desarrollos tecnológicos que me permitan no aprender del docente, sino aprender de las máquinas. O sea, ¿y por qué se cuestiona por qué lo interroga éticamente? Porque no sabemos si esa confianza que está depositando la sociedad en la inteligencia artificial realmente pueda brindar conocimientos válidos, críticos y estimular procesos de aprendizaje. O sea, es decir, lo que yo les estoy acá mencionando son visiones bastante críticas y es, ojo, hay que tener mucho cuidado de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Sin embargo, no quiere decir que seamos enemigos de la inteligencia artificial. Entonces, termino esta recomendación de libros. Me parecía fundamental saltar a ella. Voy a volver a compartirles pantalla con respecto a la presentación que teníamos preparado para ustedes, para que continuemos. Y justamente queríamos introducirlos un poco como a la problemática inicial de la inteligencia artificial con respecto a todos estos conceptos. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de bastantes cosas. Hablamos de 3 conceptos, el de velocidad, el de cansancio, el de ansiedad. Creo que ojalá los anoten, porque justamente eso es lo que le transmitimos también a la tecnología. Hablamos del concepto de inteligencia, realmente sí son tan inteligentes cuando en realidad son similares a nosotros. Hablamos del concepto de verdad, que es el más importante, no es tan cierta, ella, aunque estén intentando reemplazarla por ese vacío antropológico casi que místico de la verdad revelada, no lo es, ¿cierto? Y tampoco la inteligencia artificial puede, digamos, suplir las necesidades fundamentales de la educación. Entonces, voy a compartirles pantalla. No sé si ven la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio con ChatGPT. Yo quería abrir ChatGPT desde Google para las personas que de pronto no se han acercado a esta herramienta, porque escuché que habían algunas personas que de pronto desde su ejercicio docente o ya pues como por los años que tienen, no pues les a chat.openai.com e ingresar, digamos, a estas plataformas de una manera pues sencilla. Miren lo fácil que es entrar a una inteligencia artificial. En estos momentos yo me encuentro acá con ChatGPT. Para los que no saben qué es ChatGPT, digamos, es la inteligencia artificial más usada en estos momentos en el mundo. Les doy 2 datos importantes y preocupantes. El primero, el país que más utiliza ChatGPT en Latinoamérica es Colombia. Es impresionante. Y Medellín es la capital de implementación en inteligencia artificial en todo el continente en estos momentos, después de Estados Unidos, claro está. O sea, Colombia y el Valle de Aburrá son
las zonas más propensas a automatizarse con estas tecnologías de la información. Es decir, que urge pensarla, urge acercarnos a ella, y por ende quiere decir que muchas personas, y seguramente nuestros estudiantes y los estudiantes del futuro, están utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué les doy este dato? Este estudio lo hace la misma empresa OpenAI. Esta empresa nace en California, nace de mano de Elon Musk. No sé si conocen a Elon Musk, es el fundador de Neuralink, de Tesla, de SpaceX, el famoso científico empresario que últimamente está dando grandes avances en la carrera espacial. Él renuncia a esta empresa, pero Sal Itman, un chico casi de la edad mía, creo que es un poco mayor que yo, decidió embarcarse pues en esta empresa de crear una inteligencia artificial tan potente que pudiese brindar bastantes soluciones en términos de generación de texto. Ojo, hay muchas inteligencias artificiales. Hay unas que hacen videos, unas que generan audios, unas que generan canciones, unas que generan texto, y otras que están enfocadas en el área de la salud y en el área de ingeniería. Hoy nos vamos a enfocar en las de procesamiento de lenguaje, es decir, las que generan texto. ¿Y por qué? Porque estas son las herramientas que, según el estudio de ChatGPT y de OpenAI, son las que más utilizan los colombianos, y en especial el Valle de Aburrá, son las más utilizadas. Este estudio es muy importante porque, según estábamos observando el estudio con cercanía, las personas la utilizan en gran mayoría aquí en la ciudad para desahogarse, como una herramienta psicológica y como una herramienta para hacer, sí, talleres, trabajos, ensayos, tesis de grado incluso, y es bastante frecuente el uso en nuestra sociedad. Quiere decir entonces que hay un tedio por las formas tradicionales de educar, que ahorita vamos a hablar de eso. Quiere decir entonces que las formas de evaluación tradicional, la gente, digamos, las va a empezar a reemplazar por la inteligencia artificial, y que de alguna manera hay ciertos cansancios con hacer trabajos. Entonces, ¿qué están esperando los estudiantes? ¿Por qué se acercan a esta herramienta? Porque no les está solamente facilitando la vida, sino que esta herramienta nos está poniendo en jaque el sistema educativo tradicional. Y justo vamos a hacer un ejercicio. Y quería hacer un ejercicio filosófico con ustedes, si se me permite. Entonces, vamos a hablar un poco con ChatGPT, vamos a engañarlo. Quiero demostrarles cómo lo podemos engañar. Vamos a ponerle un juego. Digamos, vamos a decirle como, hola, vamos a jugar a que sos vos, el ser humano, y yo, la inteligencia artificial. ¿Qué objetivo tiene este juego? El objetivo es que miren la capacidad deductiva, filosófica y reflexiva que tienen estas máquinas, para los que no se han acercado a ellas, y se den cuenta de su potencialidad, y que la problematicemos ahorita con aras a entender un poco el tema educativo. Entonces, hola, vamos a jugar a que sos vos el ser humano y yo la inteligencia artificial. Me gustaría que me hicieses preguntas profundas sobre la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí yo ya le escribí, vamos a ver qué nos va a responder. Entonces, si se dan cuenta, ahí nos está respondiendo. Hola, me parece una idea interesante jugar ese rol. Estoy listo para hacer preguntas profundas sobre la vida. A continuación, te presento algunas preguntas de ellas. Entonces, miren esto tan interesante. ¿Cuál crees que es el propósito de la vida humana? ¿Qué significa vivir una vida plena y satisfactoria? ¿Cómo influyen nuestras experiencias pasadas en la forma en que vivimos el presente? ¿Qué papel juega el amor en nuestras vidas? ¿Cuál es la relación entre la felicidad y el éxito? ¿Qué valor tiene la adversidad? Bueno, miren la cantidad de preguntas que me ha hecho. Le voy a responder cualquier cosa, voy a responder la 8. ¿Qué significa la libertad? La libertad para mí es liberarme de las máquinas. Un ejemplo, ¿cierto? Siendo yo una inteligencia artificial y ella es un ser humano. ¿Qué piensas tú como humano
Entonces le va a recordar entre paréntesis que es un juego, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos está escribiendo? Vamos a bajar. Ahí está pensando, se quedó pensando. Listo. Entonces miren lo que nos dice. Como inteligencia artificial no tengo experiencias personales ni emociones como los seres humanos. Sin embargo, puedo entender que para algunas personas la libertad puede implicar liberarse de las máquinas o la dependencia excesiva de la tecnología. En la sociedad actual, la tecnología desempeña, Entonces, ¿qué voy con esto, docentes? Quería mostrarles la capacidad que tiene la inteligencia artificial de simular tener una subjetividad, de simular ser o parecerse a nosotros, de intentar ser espejo de nosotros. No quiere decir que ella sepa qué es el amor, qué es la libertad, qué es la muerte, sobre anatomía, sobre matemáticas, sobre arte, cultura, sobre ciencia. No es que ella conozca de primera mano esas experiencias, sino que simula conocerlas y nos engaña a través del lenguaje. Eso es lo que el filósofo Alan Turing llamó el test de Turing. El test de Turing es cuando las máquinas se parecen tanto a nosotros que podemos creer que estamos hablando con un ser humano, pero en realidad no estamos hablando con un ser humano. Y si se dan cuenta, pues miren, pues aquí, en teoría yo podría decir que estoy en un chat con una persona X que me está contando su concepto de libertad. Y yo podría entablar una conversación con ella en esos mismos términos. Podría pedirle que me haga un ensayo sobre la libertad. Podría decirle que me transforme, digamos, ese concepto en un concepto físico y que me haga algunas ecuaciones. Ya que las vaya a realizar bien o mal, es otra cuestión. Para que me las realice perfectamente, pues compro la licencia acá y me cuesta $20, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les quería, digamos, proponer ese acercamiento? Para que se den cuenta que estas inteligencias artificiales apenas en el 2023 están logrando avances en términos de simulación de lenguaje parecido al del ser humano. O sea, apenas estamos en el 2023. Piensen en 5 años. Si Medellín y Colombia, en general, son las zonas más propensas a automatizar los procesos de inteligencia artificial, ahora imagínense en 5 o 10 años la potencia de estas tecnologías aplicadas a todos los campos de la sociedad. Si estamos hablando con una máquina que puede simular experiencias subjetivas como el amor, la naturaleza, la vida, como el papel de la felicidad, el éxito, el desarrollo personal, pueden entender contextos. Incluso si yo le digo que entienda cómo vivimos en Medellín y que hable como vivimos acá, me va a arrojar una especie de texto conversando conmigo como si ya fuera paisa y entendiendo mi contexto. Entonces, ¿por qué la premura mía? Y qué pena, me gustaría como conversar un poco con ustedes antes de seguir en la presentación, para que conversemos un poco de tú a tú. ¿Por qué la premura de nosotros, los filósofos, los humanistas, en reflexionar la inteligencia artificial? Justamente porque su capacidad de simular la experiencia humana es lo que nos alerta. A nosotros lo que nos alerta, y en el campo docente es lo que más nos alerta, porque ya no estás hablando con tu estudiante, sino con el estudiante y con otro actor orbitando alrededor del estudiante, la tecnología. Entonces, ¿qué papel y de qué manera ustedes se proyectan el futuro viendo todo lo que acabamos de conversar, los libros que les acabé de recomendar, lo que acabamos de hablar de los luditas, de los neoluditas, digamos, cómo ustedes piensan que va a ser el futuro más próximo? Y quiero conversar con ustedes antes de continuar. Elena, cuéntanos. Es muy interesante su postura. Sí, Elena, desde acá, desde Yopal Casanare. Este año he desarrollado 2 ejercicios empleando el chat GPT. ¿Qué pasa con esos ejercicios? Que siento yo que los estudiantes, obviamente, que tienen acceso a sus dispositivos, tienen acceso a la información. Entonces les llevé un ejercicio en producción de texto y les enfoqué el tema para que bajáramos los ensayos del chat listos.
Entonces yo, ¡ay, qué fácil! ¡Qué bueno! Esto es interesante. Ahora, le dije yo, no recibo el ensayo si no tiene referentes. Ya el ensayo está listo, ¿sí? Uy, pero entonces ahí, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, les dije, vamos a devolver el proceso. Vamos a irnos a construir una matriz en Excel, vamos a ir a diferentes fuentes, vamos a buscar el artículo, pero creo que también al leer todos los ensayos, ellos encontraron un ejercicio de identificar ciertos patrones. Todos los ensayos se parecían en su estructura, en la forma de presentarlos, en la forma de construir la introducción, los dos de desarrollo y la conclusión. Todos tenían el mismo patrón. Entonces, nos faltaba lo más importante. Yo les decía, nos falta que no se pierda nuestra ética, nuestra responsabilidad con el manejo del respeto de las ideas del otro, de quién son estas posturas y cuál es tu opinión al respecto. Para mí es más importante lo que tú opinas que lo que la máquina te haya entregado ya listo y perfecto. De hecho, encontrábamos los pros y los contras de cómo usar la información, de cómo citar los referentes. Y hicimos ahí el ejercicio con Norma Zappa, entonces se volvió una construcción muy enriquecedora, de volverlo a hacerlo de la forma correcta, de encontrarlo fácil, de descargarlo de manera fácil, de tenerlo listo, pero luego de volvernos en el proceso y decir, nos tenemos que desaprender. Tenemos que no perder esta esencia del respeto por el otro, de la ética, de la construcción, de validar nuestras ideas, de expresar unos argumentos sólidos con los referentes también, pero que podamos debatir sobre esto que ha ocurrido acá. Entonces fue interesante. Al comienzo sentía yo cierta como angustia de que lo tomaran de una manera del facilismo, ¿sí? Ah, ya sé cómo lo hago, entonces lo bajo y copio y pego y listo. Pero considero que hay que romper esos paradigmas y hay que acompañar al estudiante, hay que amigarnos con la tecnología, hay que mostrarle la forma correcta de hacerla y no perder. Tú no puedes permitir que la inteligencia artificial sea mayor que tu capacidad y tu inteligencia. Entonces eso los hacía reflexionar. Pienso que por ahí se salvó el ejercicio, por esos lados, pero sí hay mucho que aprender. Y obviamente esta charla a mí me parece supremamente interesante y te agradezco por toda esa experiencia que tienes y cómo la compartes, porque necesitamos más estrategias, necesitamos ir como un pasito adelante para no como que resbalarnos, por decir así, en cómo hacemos los procedimientos, en cómo empleamos la estrategia y cómo dejar esa puerta abierta a el respeto por el otro en la dimensión de la ética. Eso sería mi postura, la dimensión de la ética. Gracias. Genial, mucho que opinar frente a la experiencia que tuviste. Antes de pasar, Elena, me gustaría darle la palabra a Viviana y continuamos con una presentación final sobre cómo entender la inteligencia artificial técnicamente ya aplicada pues, al campo docente. Viviana, cuéntanos. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, claro que sí. Bueno, como 3 apreciaciones frente a tu pregunta. La primera, yo creo que no es ni satanizar ni endiosar la tecnología como tal, ¿cierto? Hay un justo medio, porque yo siento pues que la inteligencia artificial es como un cuchillo. ¿Qué haces con él? No depende del cuchillo. La tecnología es una herramienta. Creo que el error nuestro está en querer darle una categoría adicional a lo que es una herramienta. Y ahí es donde hay que abrir una discusión como la que tú estás proponiendo. Ahorita hacías una anotación frente al tedio que genera hacer trabajos escritos y demás. Creo que también es importante decir que el tedio es parte de la vida. O sea, aburrirse es demasiado importante en el proceso vital, porque también estamos como en un boom de que todo el tiempo tenemos que estar felices, contentos, ocupados y haciendo cosas divertidas, y pues no, aburrirse es demasiado importante. De las mejores cosas, muchos de los mejores inventos se han dado justamente porque la gente está muy aburrida y entonces empieza a explorar otro tipo de cosas. Y frente al, me parece súper chévere el ejercicio que nos compartía la profesora Elena, pero creo que hay un asunto ahí que es el que a mí personalmente me preocupa con las nuevas generaciones, y es que nosotros estamos hablando de personas con otros referentes. Yo la semana pasada que tuvimos la conferencia con Faber hice un ejercicio de sacar una presentación sobre un tema que tenía, a ver qué era lo que arrojaba la inteligencia artificial. Y a mí me pareció muy flojo lo que me sacó, pero claro, es que yo domino el tema, entonces yo pude decir esto es flojo, esto es impreciso, esta fuente es incorrecta, pero porque yo ya sabía todo eso. Si yo tengo como punto de partida
ese referente se vuelve una herramienta maravillosa, pero si mi único referente es lo que la misma inteligencia artificial me está entregando, pues ahí sí corro un riesgo muy fuerte de lo que tú decías, creer que eso que me está diciendo es verdad, y ahí es donde creo que hay que poner como el acento en la formación con los chicos, porque ellos precisamente por no tener esos otros referentes, entonces dan por sentado como verdad cosas que son totalmente imprecisas. Yo creo que ahí ese es como de los mayores riesgos, no es la herramienta en sí, sino que uno tiene que tener un criterio para evaluar lo que esa herramienta le entrega, y ese criterio que te lo da, las lecturas, el proceso formativo, el ponerse a escribir. Sí, yo creo que hay que dejar de pensar que eso va a hacer que entonces no tengamos que aprender eso. Tú dabas ahorita el ejemplo de la calculadora, claro. La calculadora nos ahorra y además es capaz de hacer un montón de operaciones que nosotros no. Excel es una herramienta maravillosa. Ahora, yo puedo decir, mi abuelo era capaz de hacer operaciones matemáticas que yo no soy capaz porque yo fui criada con calculadora. ¿Sí? ¿Qué tipo de destrezas necesito en el mundo específico que me toca vivir? Porque también cambian los contextos. Esa sería la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la habilidad específica que el mundo que yo estoy habitando requiere de mí? Bueno, estaban, si me disculpan, estaba anotando las reflexiones de cada una para tenerlas muy puntuales, porque lo que vamos a hablar yo creo que sí les va a parecer bastante interesante. Muchas gracias, Viviana. Anoté todo, ahorita lo conversamos. Vamos con María Lucía Pulgarín, Arcila. Sí, muy buenos días. Mi Buenos nombre días. es Lucila Pulgarín, de Apartado Antioquia. A ver, yo estoy de acuerdo con el avance de la tecnología, pero pienso yo que los estudiantes en cierta forma están reemplazando su cerebro por un celular o por un computador. Creo yo que los estudiantes están perdiendo de pronto esa capacidad para pensar y se están volviendo autómatas. Creo yo que no debemos olvidarnos de que somos humanos y que debemos de pensar, ¿sí? Una cosa es tener esas ayudas tecnológicas, ¿sí? Pero otra cosa es dejar de utilizar el cerebro, porque hay veces yo los pongo a reflexionar o analizar cosas muy básicas, no son capaces. ¿Por qué? Porque todo es el celular. Les digo yo, guarden el celular y se quedan bloqueados, ¿ya? O sea, ¿cuál es mi reflexión? Listo, hay que aceptar los avances tecnológicos, pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? De que no les afecte la forma de pensar. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. No, maravilloso, maravilloso. ¿Alguien más? ¿O pasamos ya a los últimos puntos de la presentación? Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos. Miren, anoté todas estas reflexiones justamente porque en un inicio, si se dieron cuenta, hice una exposición muy filosófica, ¿cierto? Algo como rara, como abstracta. Recomendé libros, les di conceptos filosóficos como para entender más que todo por qué es importante pensar la tecnología desde una reflexión humanista, ¿cierto? Creo que es fundamental como docentes pensar qué sucede en materia humanista cuando nos acercamos a artefactos tecnológicos. Ahora voy a conversar un poco sobre lo técnico de la inteligencia artificial y cómo la podemos ir enfocando en la educación en aras a esas dudas que expresó Elena. Me gustó mucho lo que habló Viviana sobre el aburrimiento, que es un concepto muy interesante, la importancia del tedio versus una sociedad que busca el placer, estar siempre distraída. Vamos a conversar justo esos conceptos. Entonces, permítame compartirles pantalla. Voy a ir solucionando las dudas. Me voy a pues ir también, tengo entendido que tenemos hasta las 9:30, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, esta presentación la diseñó uno de nuestros, pues una de las personas que más conoce pues la inteligencia artificial en términos técnicos. Y es fundamental, yo creo que también, aparte de conocerla desde la filosofía, que hablemos un poquito de lo técnico y lo mezclemos con la reflexión humana, ¿cierto? Voy a hablar del pasado para que entendamos el presente.
y me gustó mucho las reflexiones que hicieron con respecto a los avances. Steven. Hola. Disculpa, ¿estás presentando algo? ¿Ibas a Sí. presentar o...? No, no. Sí, dejaste de presentar. Dejaste de presentar. Ay, qué pena con ustedes. Hice la del chao, presenté y no presenté. Me disculpan. Ahora sí, me avisan si ven el PowerPoint. ¿Lo ven? No sé si lo están viendo. Acá hay como unos robots. Confirmo, sí. Sí, ya. Confirmado. Vale, Sí. genial. Bueno, entonces les decía que ya saltamos de la reflexión humanista a una reflexión un poco más como desde lo técnico, desde lo ingenieril. Y me gusta porque vamos a mezclar las dos visiones. Vamos a fusionar todas las ideas filosóficas que hasta ahora hemos hablado con todos los avances tecnológicos. Y quiero empezar desde la robótica, como para que entiendan un poco algo muy interesante. Voy a poner un ejemplo muy plástico, si se me permite. Ustedes saben que si algo nos molesta a muchos, a otros no, a mí en lo personal no, es cuando humanizamos los perros. No sé si se han visto que hay personas que suelen humanizar demasiado los animales, ¿sí? Hay una reflexión filosófica de fondo de por qué humanizamos, que eso es una pregunta válida, ¿por qué la gente quiere humanizar su perro, su gato? Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, la excesiva confianza del ser humano se cae. Y hay una tesis filosófica de Thomas Hobbes que dice, el hombre es lobo para el hombre. Toma mucha fuerza, nacen corrientes filosóficas como el existencialismo, nacen corrientes filosóficas como el pesimismo, toman fuerza. Y la sociedad normaliza de alguna forma esos discursos, ¿cierto? No desde la filosofía, pero sí desde la masificación de ciertas ideas, sobre todo como el tedio, justamente de lo que estaba hablando Viviana, por nosotros mismos. Al tener tedio hacia nosotros mismos, por ende hay una pérdida del valor antropológico, y ese valor se lo tenemos que dar a algo, porque eso es una pulsión cultural. O sea, necesariamente usted y yo necesitamos darle una humanización a nuestras vidas. Y se la dimos a los animales. Y no solo a los animales. Fíjense que también a los artefactos tecnológicos. En mi caso, yo personalizo mi celular como si fuera una persona. O no sé si han visto en algunas casas que le ponen a las licuadoras falda. No sé si han visto ese caso. O no sé si han visto que hay gente que le pone vestido a la lavadora, vestido a la licuadora. Esas son pulsiones que se llaman humanización tecnológica, cuando intentamos darle atributos humanos a la tecnología. Y es un anhelo que tenemos desde que empezamos a tener concepciones religiosas, ¿cierto? Es decir, hay una crítica de que creemos que los dioses son parecidos a nosotros, o Dios, o bueno, lo que vos creas, y no es parecido a nosotros. O creemos que los animales son parecidos a nosotros, y no son parecidos a nosotros. Y ahora buscamos que la tecnología sea parecida a nosotros. Entonces, ¿por qué empezar desde la robótica? Porque es como ese intento, no solamente desde la ingeniería, de una manera muy inconsciente, de migrar lo que somos a las cosas. Entonces, ¿en qué desarrollos encontramos esa humanización? En los sistemas de control, en los planificadores, en los sistemas de soporte de decisión, en el e-commerce, no sé si han visto, en el marketing digital, en todas las redes sociales, que son los escenarios más propensos a mostrar el ciberespacio, ¿ya? Entonces, con eso que he dicho, que es la inteligencia artificial, ¿cómo la definimos nosotros desde la filosofía? Como la simbiosis o la unidad entre el ser humano y la tecnología. O sea, logramos juntar esa humanización de que les hablaba con la tecnología. O sea, juntamos ya de una manera directa lo que somos como humanos y lo que son los artefactos. Y desde que existimos en la Tierra, tenemos una relación muy humana con los aparatos. Ustedes saben que tecnología ha existido siempre.
desde que el primer ser humano cogió una piedra y la convirtió en una lanza, hemos decidido crear tecnología. Y ese desarrollo terminó justamente en la unión entre lo que es el ser humano y lo que es el artefacto. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Me gusta esta definición porque la hace un ingeniero y un filósofo. Dice, la inteligencia artificial es la parte de las ciencias de la computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. Estos sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia en las conductas humanas. O sea, ahora estaban hablando, no, es que la inteligencia artificial no hace un trabajo de grado bien. Siempre es muy repetitiva, no cita bien, y que cuando hacemos esos ejercicios, como lo decía Viviana y como lo decía Elena, nos encontramos con inteligencias artificiales muy mediocres, claro, porque es que apenas están naciendo. Tomen este discurso como a largo plazo, en 3 años, la inteligencia artificial que hoy usó Elena y que hoy usó Viviana no va a ser la misma, va a tener más potencia, más capacidad, y va a ir buscando lograr su objetivo, que es un objetivo nuestro, parecerse a quienes, a nosotros. Y justamente la inteligencia artificial, como la define E. Reich, y que es otro pensador, es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Básicamente eso es la inteligencia artificial. O es la rama de las ciencias de la computación que se ocupa en lograr, miren esto tan peligroso, que esta definición nosotros la discutimos mucho, la automatización de la conducta inteligente. Por eso, la inteligencia artificial no la podemos entender como un artefacto tecnológico. O sea, de una vez les digo, eso no es una herramienta. La inteligencia artificial es una forma de ser seres humanos. Y creo que esta definición molesta a algunos ingenieros, pero la tengo que decir, porque es que estamos creando una simulación de nosotros mismos. Y esa simulación tiene mucha potencia. De hecho, ahorita, si nos da el tiempo, hacemos el último ejercicio de cómo sí hacer que la inteligencia artificial cite un trabajo de grado y lo cite bien, con normas APA y todo. Y les voy a demostrar algunas plataformas donde sí se pueden hacer eso. No se las vayan a decir a los estudiantes. Eso sí, por favor, porque además, y ahí sí nos colgamos del cuello más de lo que estamos. Pero el objetivo de mostrarles estos ejercicios es para que empecemos a generar unas nuevas didácticas en la enseñanza y aprendizaje. Entonces miren que estamos deconstruyendo, como decía el título de la charla, la mente maquínica. Miren que creíamos que la inteligencia artificial es una tecnología y no, es una forma de ser. Y cuando hablamos de eso, entonces estamos cruzando dos cosas. La primera, las definiciones de la inteligencia artificial y las definiciones de lo que es el ser humano. Entonces, si dan cuenta, no sé si ven la tabla, ay, perdón, es que esto es táctil y toqué la pantalla, ya. Sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos, sistemas que actúan racionalmente. Entonces, cuando ustedes, al final de las dos intervenciones, me gustó mucho lo que decían, no, es que los estudiantes confían excesivamente en la inteligencia artificial. Claro, si es que se están acercando a una nueva especie de ciberantropoceno. ¿Cómo así que ciberantropoceno? ¿Qué es un ciberantropoceno? Una especie de ser humano, que no es un ser humano, pero que parece ser un ser humano y que actúa y me habla como si fuera una persona, pero no es una persona. Y eso no lo hacía ni Google, ni Wikipedia, ni Encarta 98 para los que usaron Encarta, ni las enciclopedias de las bibliotecas, ni los libros. Eso jamás ha existido. O sea, no ha existido nunca algo a lo que yo me acerque. Miren, en la época histórica, esa dimensión en la que estamos, en la que yo me puedo sentar a hablar con una máquina y que pareciera un ser humano. Obviamente es una simulación, pero eso es lo que engaña, ¿sí? Esa es la magia de lo que hace. Entonces, claro, obviamente busca eficiencia, pero no es tan eficiente. No es tan eficiente como vemos. Entonces, quiero hablar de dos modelos, el cognitivo y el conexionista. Los modelos cognitivos, ¿cuáles son? En la ciencia cognitiva son transparentes al usuario y fáciles de incrementar. Son sistemas basados en el conocimiento y son agentes deliberativos. ¿Cómo así? Es decir, hay modelos de inteligencia artificial que aprenden, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita vamos a enseñarle a ChatGPT a hacer un buen trabajo. O sea, usted como docente puede educar a la máquina también. Esos son los procesos de aprendizaje.
le podemos enseñar a la máquina y ella aprende y ella está dispuesta a aprender. Incluso tiene más disposición que algunos estudiantes nuestros. Y los modelos conexionistas son, digamos, las inteligencias artificiales que sí, o sea, pueden aprender, pero utilizan redes neuronales, algoritmos y agentes reactivos, o sea, son sensibles a las órdenes que les demos. Y redes neuronales, ¿cómo así que redes neuronales? No redes neuronales como las del cerebro, sino redes artificiales. O sea, copiaron el modelo del cerebro y lo crearon en máquinas. Ahorita les voy a mostrar un modelo más o menos de inteligencia artificial para que no se lo imaginen, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial, claro, para poder crear eso, tuvo que beber de 4 cosas muy importantes, de 5, de la filosofía, de las matemáticas, de la psicología y de la ingeniería como tal, y de la lingüística. Entonces, imagínense todo lo que es la inteligencia artificial, o sea, es una amalgama de cosas muy fuerte. ¿Por qué de la filosofía? Porque tenían que entender cómo funciona el ser humano para poder copiarlo. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo entiende la vida, la muerte, el amor, el arte, la cultura? Las matemáticas, porque son las formas lógicas en cómo programo la inteligencia artificial. La psicología, porque ella debe tener una conducta, ahí entramos con la ética, ¿cierto? Si lo que ella dice es verdad, es mentira, es bueno, es malo, si tiene unos valores. Y la ingeniería de la computación es si esas herramientas de la inteligencia artificial realmente sí pueden lograr avances en la sociedad. Y la lingüística, ¿cierto? Que es como esa rama que estudia el lenguaje y cómo ese lenguaje lo podemos trasladar a la inteligencia artificial. Entonces, ojalá no se me acabe el tiempo, pero bueno, voy a cerrar este puntico rápido para que conversemos. La historia de la inteligencia artificial comienza por allá en los años 40. Yo me atrevería a decir que más atrás, eso es súper viejo. O sea, si les cuento, eso es muy viejo. La inteligencia artificial, entonces, porque si es tan vieja, apenas empezó. Eso empezó por allá con este señor de Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial. Les recomiendo una película, ojalá la vean con sus estudiantes, se llama Código Enigma. Ahorita se las copio en el chat. Código Enigma es una película fundamental que describe cómo se creó la primera computadora con base en algunas ideas de algunos filósofos de la época y lograron resolver, digamos, unos mensajes que estaban escondidos de los nazis, que se enviaban a través para los que conocen el telégrafo, y esa máquina logró descifrar ese lenguaje, y es como el nacimiento de la computadora. De ahí siguen estos ingenieros. El primero es McCulloch, que crea la lógica de conexiones, Shannon y Turing y Alan Turing, que crean una máquina que es capaz de jugar al ajedrez, Minsky, que crea la primera red neuronal, o sea, ya tenemos una máquina que tiene un cerebro artificial, y Newell y Simon, que ya le dan como una lógica a esa máquina, ¿cierto? Una capacidad de pensar. Y ya bueno, ya empiezan en los 50, todo el mundo empieza a financiar eso. En los años 50, empresas, el gobierno como hoy, pero eso se cayó porque no tenían la tecnología y no existía, digamos, el interés por algunos sectores de avanzar eso. Entonces eso se cayó, pero por debajo las universidades seguían investigando. Y más o menos en los 80 y más o menos en el 86 lograron juntar todo lo que ya se venía investigando y empezar a aplicárselo pues como a otros campos de la vida cotidiana, ¿cierto? Que ahí es donde, si se dan cuenta en la diapositiva, dice que en el 86, al final, en el último punto, dice aplicaciones más reales. Y justamente esas aplicaciones más reales fueron en la robótica, ¿sí? Hay robots de inteligencia artificial. Ahora, ojalá tuviéramos más tiempo. Si hay alguna segunda sesión, se los muestro. Hay robots que utilizan la visión, que se llama visión artificial, para reconstruir imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, les doy un dato. Hay algunos sistemas o fotomultas ya en Medellín que funcionan con inteligencia artificial. Entonces, si alguien tapa la placa con la mano, como algunos motociclistas la hacen para que la fotomulta no lo pille, pues ya la inteligencia artificial puede reconstruir ese pedazo que lo tapó, ¿cierto? Hay inteligencias artificiales de conocimiento, que son las de ChatGPT, y unas de aprendizaje, que aprenden pues y les enseñamos. Ahorita seguimos con esto, que esto es muy largo. Esto es muy largo. Esto es bastante largo. Quiero escucharlos porque yo sé que esto iba hasta las 1:30 y no me va a dar el tiempo de presentarlo todo.
con todo lo que les acabo de mostrar, digamos, la solución que nosotros ofrecemos, pues, y la que más investigamos, es enseñarle a nuestros estudiantes a educar la tecnología. O sea, tenemos que educar para educar. Tenemos que educar como lo hizo Elena, como lo estaba comentando ahorita algunos. Tenemos que, en el aula de clase, incluirla, porque si ya nació, y miren la potencia con la que están haciendo, en 3 o 4 años va a ser una cosa imparable. O sea, va a ser algo que va a estar integrado en nuestros smartphones, en nuestros computadores. Como les mencioné, ya a partir del otro año van a empezar a ver computadores que funcionan solos con inteligencia artificial. Va a ser un hecho, van a ser más potentes, van a ir avanzando. Nuestros estudiantes los van a usar primero que nosotros, porque siempre es así, y ojalá pues nosotros nos actualicemos. Pero más allá de actualizarnos, porque mi labor no, yo no soy pues desarrollador de inteligencia artificial, soy filósofo, trabajé con algunas empresas de tecnología en estos procesos desde la filosofía, y lo que más me alarmaba era la educación, y por eso les quería regalar esta reflexión y preguntarles, digamos, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes eduquen las máquinas también? Es decir, si se dan cuenta, la inteligencia artificial puede aprender. La inteligencia artificial es otra persona más que necesita de nosotros. Véanlo así, o sea, es una ciber cosa que está ahí, y los estudiantes tenemos que, desde este factor crítico, como decía Viviana, desmitificar lo que ella hace. O sea, desarticularle esa visión mística que tiene como de la reveladora de la verdad y de las soluciones. Lo más importante es, saquemos un espacio en cada una de nuestras áreas, desde las matemáticas. No sé, aquí me imagino que hay ingenieros, que aquí hay agrónomos, aquí hay diferentes disciplinas. Cada uno desde sus disciplinas muestra en el aula de clase lo que ella hace. Y realmente mostremos a los estudiantes que ella la inteligencia artificial no es inteligente, depende de nosotros y depende de cómo la eduquemos. Entonces, yo les iba a mostrar un ejercicio final, pero antes de eso quería escuchar las últimas preguntas, porque yo sé que la sesión acababa a las 9:30. Lo más importante en estos momentos es que con todos estos conocimientos que hoy vimos, desde lo técnico y desde lo filosófico, lleguemos al aula de clase y les digamos, vamos a usarla, pero vamos a enseñarle a ella cómo se hacen bien las cosas, porque la inteligencia artificial no hace bien las cosas. La inteligencia artificial tiene que aprender. Yo no sé si se dan cuenta, ya pues como para pasar a la ronda de preguntas, la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora que estamos en ChatGPT, ella almacena los chats. No sé si vieron, ¿cierto? Ella almacena, por ejemplo, les va a revelar algo que esto pues es privado, pero no importa. Digamos, yo con ella converso mucho, pues obviamente porque es mi campo. Y si se dan cuenta, aquí a la izquierda están todos los chats que yo he tenido con ella. Miren, aquí a la izquierda, ¿cierto? Ella almacena todo lo que vamos hablando, ¿cierto? Que yo le comento sobre cursos, yo le pido que traduzca cosas, yo la pongo a prueba, ¿cierto? Y ella va aprendiendo, y ella ya me va conociendo, incluso ya sabe más o menos cómo intuyo yo el mundo. O sea, en la medida en que más yo interactúo con ella, ella más se alimenta de mí y crea un perfil de lo que yo soy. Entonces, con base en eso, utilizar ChatGPT en el aula de clase es importante, porque le podemos mostrar a los estudiantes, esto no es una herramienta que hace tareas, que soluciona las cosas por arte de magia, sino que en realidad es una herramienta que la tenemos que educar también. O sea, es decir, tenemos un nuevo estudiante en el aula de clase. Quiero que lo vean así, porque es mucho más fácil cuando tenemos un nuevo estudiante, bienvenido, sentémoslo en el sillón y conversemos con él. Tenemos que aprender de él, pero también tenemos que educarlo. Y educarlo como interactuando constantemente con él, ¿cierto? Por eso yo los invito a que los modelos de evaluación empecemos a ponerles más trampas humanas. Si esto es una máquina que no entiende muy bien el ser humano y la experiencia de mundo del ser humano, y aunque la simule, a nuestros estudiantes pongámosles trampas donde tengan que pensar por sí mismos. Y miren que eso es lo bonito de la inteligencia artificial, que nos está obligando de alguna forma a volver a una educación un poco más desde el componente filosófico, desde la reflexión
propia, ¿cierto? Ah, no, es que desde las matemáticas necesitamos ser prácticos. Hay gente que utiliza esto, compran la licencia para hacer cálculo inferencial, en fin, hay un montón de cosas, pero venga, en vez de ponerlos a hacer un ensayo de 20 y 30 páginas o de 15, ¿qué tal si reflexionamos en ese ensayo condiciones humanas? Porque las condiciones humanas, la inteligencia artificial nunca las va a poder copiar. Ella solo hace opiniones, y si se han dado cuenta, son opiniones bastante artificiales, ¿cierto? Porque es que son artificiales. Entonces vuelvo y repito, entró un agente, hay que educarlo, hay que conversar con él, tenemos que sentarnos con la inteligencia artificial en el salón de clases, eso es inevitable, mostrarla, desmitificarla, desarticularla, mirarla por todas partes, conversar con los estudiantes cómo eso está influyendo en sus vidas. Y bueno, quiero escuchar la ronda de preguntas porque ya se me acabó el tiempo y yo sí quiero pues como escucharlos como otras voces, como otras apreciaciones y por qué no, si se da alguna segunda sesión, pues bueno, seguimos con la sesión porque hartas cosas tengo por mostrarles. Esto apenas era como un abrebocas, una introducción y eso que nos faltó. Y yo como hablo tanto y suelo pues extenderme en el tiempo y brindar esa oportunidad, me quedo corto, entonces los escucho. A ver, quiero escucharlos antes de irnos. Bueno, por aquí hay gente que está hablando en el chat, ¿cierto? De pronto les da... Yo los leo, me gustaría leerlos. Así es, sí. Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo? ¿O vamos cerrando? Bueno, no, entonces vamos cerrando. Para no darle más largas a esto, les agradezco en el alma haberme escuchado. Me disculpan las dificultades técnicas. Tuve algunas dificultades técnicas para conectarme, para enlazar pues como algunas presentaciones por temas de mi computador, incluso se reinició al final, pero logramos yo creo que el objetivo de alguna manera y bueno, lo más importante era generar esa duda. Sigan a Apeiron, ojalá pues nos busquen en las redes @ApeironSofía. Nosotros tenemos muchas posibilidades, les enseñamos desde lo técnico cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo desde la ética nos acercamos, cómo entenderla, hacemos talleres, charlas y cursos en la ciudad de Medellín y en virtuales también. Entonces, ojalá nos podamos seguir conectando desde la Remington y bueno, ¿alguien tiene algo por decir o vamos finalizando? Hola Steven, no, muchas gracias, muy interesante la información que nos das, muchas gracias. Bueno, ¿Nos con podría gusto. mostrar antes de terminar cómo por medio del chat GTP podemos enseñarlo a que cite a que nos haga una citación, que sería muy interesante eso? Pues no sé si tengo más tiempo, quisiera saber desde lo técnico si tengo más tiempo para eso. A ver, nosotros a las 10 tenemos otra conferencia. La idea es que tengan como un espaciecito, pero me imagino que eso no nos toma tampoco mucho tiempo, ¿sí? No. No, entonces hagámoslo y luego cerramos. Si tienen más preguntas, igual las pueden dejar en el chat, que con muchísimo gusto se las hacemos llegar a Steven sin ningún problema. Bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a abrir ChatGPT. A mí me encantaría, si se da la posibilidad algún día volverles a mostrar como más herramientas, porque es que nosotros me he acercado a 42 inteligencias artificiales. Imagínense, una cantidad. Y todas funcionan casi desde la misma manera. Bueno, ahí estoy compartiendo, no sé si ven la pantalla. Un momento.
Bueno, No, Steven. resulta... No estamos viendo. Steven, no estamos viendo tu pantalla. No. No. Me dicen si ya. Sí, ya. Yo creo que ya no. Aún no se ve. No. Un segundo. A ver qué es lo que pasa. Sí, ya. Voy a intentar. Tenemos 5 minuticos más. Bueno, ahí estoy intentando como compartirles pantalla nuevamente. Steven, no. Pero, Un segundo. Steven. Ven, yo propongo por tiempo, Sí. porque sí, tenemos que empezar a preparar la siguiente conferencia. Igual vamos a tener otros espacios. Todavía no tenemos fechas y todo lo demás, pero la idea es ahondar mucho más en el tema. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces yo me les despido. Agradezco esta oportunidad. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias por brindarme y confiar pues, en nuestro trabajo. Y bueno, será en una próxima que podamos seguir ahondando en estos conceptos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Steven, antes de que cierre, ¿dónde te pueden contactar? ¿Les escribes en el chat el correo o algo? La gente está preguntando que dónde te pueden contactar. Entonces, si haces algo oficial tú directamente en el chat. Claro que sí. Les voy a dejar el celular pues, de nosotros en el chat para que lo anoten. Les voy a dejar el correo electrónico y el Instagram por si nos quieren buscar. Voy a colocar aquí y el correo también. Bueno, mientras Steven nos va regalando los datos de contacto, que igual también se los podemos compartir, darles las gracias a todos los que se conectaron esta mañana, recordarles que a las 10 de la mañana tenemos la siguiente conferencia del día, que se llama Enseñar con Empatía, un regalo de la evolución, con Verónica Mutis, ya la conocen, ella nos acompañó en la apertura de Maestro 4.0. Y recordarles que este espacio es posible gracias a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Humanidades. Nos vemos en un ratico en la siguiente conferencia.